¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión veremos un ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido. El problema dice, un brazo de 48 pulgadas se sostiene mediante una junta de rótula en C y dos cables BF y DAD. Podemos observar la junta de rótula y además podemos observar dos cables. En este caso el enunciado nos indica que este cable es uno solo. El cable DAD pasa alrededor de una polea sin fricción en el punto A, el cual podemos observar en este punto. Para la carga mostrada determine la tensión en cada cable y la reacción en C. Bien, como se trata de un problema de equilibrio de cuerpo rígido, debemos de recordar cada una de las condiciones de equilibrio. Para esto recordemos la primera condición, que es la condición de traslación, en donde vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, y estas tienen que ser igual a 0. La segunda condición de equilibrio, que es la condición de rotación, vamos a tomar cada uno de los momentos de nuestro sistema y realizar la sumatoria de los momentos en X, en Y y en Z, y estos deben de ser igualados a 0. Tomando estas dos condiciones de equilibrio en tres dimensiones, debemos de tomar en cuenta que estas ecuaciones pueden resolverse para un máximo de 6 incógnitas y estas generalmente representan reacciones en los apoyos o conexiones. Por lo tanto, para esto tomaremos en cuenta las reacciones en la junta de rótula que nos indica y cada una de las tensiones en los cables. Vamos a comenzar definiendo y ubicando cada una de las coordenadas de nuestro sistema, iniciando por la coordenada de origen, que es el punto C, el cual va a tener las coordenadas 0, 0, 0. Posteriormente el punto A tendría las coordenadas 0 en X, ya que no tiene distancia en X, 0 en Y una distancia de 48 pulgadas sobre Z. Posteriormente el punto B, muy similar, tiene las coordenadas 0 en X, 0 en y 30 en Z. Ahora el punto D tiene las coordenadas menos 20 en X, 0 en y 0 en Z. El punto E tiene las coordenadas 0 en X, 20 en y 0 en Z. Y finalmente el punto F tiene las coordenadas 16 en X, 0 en Y, ya que no tiene distancia en Y y no tiene distancia en Z. Cada una de estas coordenadas ya las tenemos en la parte superior y ahora vamos a definir el sentido de cada uno de los vectores de nuestro sistema para cada una de las tensiones. Por lo tanto, tomando en cuenta la fuerza aplicada de 320 libras, vamos a colocar un sentido para estos dos vectores, que es la tensión de este cable, que es un solo cable, en dirección opuesta a la fuerza aplicada. Por lo tanto, las dirigimos desde el punto A hacia el punto D y el punto E. Considerando que el problema nos indica que este es un solo cable y además que pasa por una polea sin fricción en el punto A, por lo tanto la magnitud para cada una de estas tensiones o cada uno de estos vectores va a ser la misma. Por lo tanto ambas tienen la misma magnitud, nombrada como la tensión DE. Por otra parte tenemos el segundo cable, que es el que va del punto B al punto F, y tomando en consideración la fuerza aplicada y cada una de estas tensiones, vamos a dirigir esta tensión del punto B al punto F. Este vector lo vamos a llamar la tensión BF. Ahora vamos a considerar también las reacciones en el punto C, que es una junta de rótula, y recordemos que una rótula tiene tres componentes, por lo tanto agregamos sobre el punto C la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Una vez ubicado cada uno de nuestros vectores y considerando cada una de las coordenadas, vamos a encontrar cada uno de los vectores o tensiones en nuestro sistema en forma cartesiana para poder aplicar la primera condición de equilibrio, realizando la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z e igualarlas a 0. Una vez que tenemos cada una de estas tensiones o fuerzas representadas como vectores cartesianos, posteriormente vamos a obtener cada uno de los momentos ejercidos por cada una de estas tensiones o fuerzas, y esto lo vamos a realizar con respecto al punto en el que tenga mayor número de incógnitas. Por lo tanto vamos a comenzar a encontrar el vector que va de A a D, y recordemos que para encontrar un vector en el espacio vamos a tomar en cuenta estas coordenadas, y para encontrar el vector que va de A a D en sus componentes cartesianas, primero vamos a encontrar el vector longitud que va del punto A al punto D, recordando que este se obtiene realizando una resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. Por lo tanto, las coordenadas finales serían D y las coordenadas iniciales serían A. Así es que el vector longitud de A a D nos quedaría de la siguiente manera, en donde tendríamos menos 20 menos 0, más 0 menos 0, más 0 menos 48. Realizando estas operaciones tenemos un vector longitud con sus componentes menos 20 en Y, 0 en J y menos 48 en K. Ahora vamos a obtener la magnitud de este vector longitud, obteniendo la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Ya realizando esta operación tenemos
una magnitud para este vector longitud igual a 52. Una vez que tenemos las componentes del vector longitud y su magnitud, podemos encontrar ahora el vector unitario. Para esto recordemos que el vector unitario es el que define el sentido de nuestro vector y esto lo encontramos dividiendo el vector sobre la magnitud del vector. Por lo tanto, tomamos el vector que tiene las componentes menos 20, 0 y 48 y a cada una de ellas las dividimos sobre la magnitud que es 52. Ya realizando esta operación, para cada una de estas divisiones tenemos los siguientes valores: menos 0.3846 y 0 en J y menos 0.923 en K. Ya que tenemos el vector unitario del vector longitud que va del punto A al punto D, recordemos que el vector unitario es común para dos vectores que pasan sobre una misma línea de acción. Por lo tanto, si queremos obtener cada una de las componentes del vector de la tensión de A a D, podemos indicar lo siguiente: que el vector unitario de la tensión AD va a ser igual al vector sobre la magnitud del vector. Despejando de esta ecuación nuestro vector de interés, que es el vector de TAD, obtendríamos lo siguiente: simplemente la magnitud de TAD está dividiendo, queda multiplicando, por lo tanto el vector de TAD está dado por el producto de la magnitud y el vector unitario de TAD. Y como el vector TAD y el vector longitud de A a D tienen el mismo unitario, podemos sustituirlo de la siguiente manera, en donde tendríamos que la tensión del punto A al punto D va a ser igual al producto de la magnitud TDE, que es la que tenemos aquí, multiplicado por el unitario de la tensión de A a D. Como el unitario de la tensión de A a D es el mismo para el vector longitud de A a D, simplemente vamos a realizar un producto entre la magnitud de la tensión DE por el unitario de A a D, quedándonos de la siguiente manera: la magnitud de la tensión DE por cada una de las componentes del unitario, obteniendo el siguiente resultado. Una vez que tenemos el vector de la tensión que va del punto A al punto D representado en cada una de sus componentes cartesianas, este resultado vamos a guardarlo para utilizarlo posteriormente en la solución de este problema. Continuando con la solución, ahora vamos a encontrar el vector de la tensión que va del punto A al punto E, que tiene una magnitud T de E. Y nuevamente lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector longitud para posteriormente encontrar el unitario y finalmente encontrar el vector de la tensión de A a E. Por lo tanto, el vector longitud de A a E estaría dado por las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, siendo las coordenadas finales E y las coordenadas iniciales A. Por lo tanto, realizamos una resta de E menos A teniendo 0 menos 0 más 20 menos 0 más 0 menos 48, los cuales ya tenemos aquí, y realizando estas operaciones tenemos un vector longitud con las coordenadas 0 en I más 20 en J menos 48 en K. Ahora vamos a obtener la magnitud de este vector longitud, en donde vamos a obtener la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Realizando esta operación tenemos una magnitud para este vector igual a 52. Muy similar al caso anterior, vamos a obtener nuevamente el unitario de este vector. Por lo tanto, sabemos que el unitario es igual al vector sobre la magnitud del vector. Sustituimos los valores de las componentes de nuestro vector longitud, los cuales son 0, 20 y 48, y dividimos cada uno de ellos entre la magnitud, que es 52. Realizando esta operación tenemos los siguientes valores para el vector unitario: 0 en I más 0.3846J menos 0.923 en K. Nuevamente recordemos que un vector unitario es común para dos vectores que pasan sobre la misma línea de acción. Como queremos obtener ahora el vector de la tensión que va de A al punto E, decimos que el unitario de la tensión de A a E es igual al vector sobre su magnitud del vector. Despejando entonces el vector, que es lo que necesitamos, tenemos que el vector de la tensión del punto A al punto E es igual a la magnitud que ahora está multiplicando al unitario del vector. Y nuevamente recordemos que la magnitud para este vector está definida como la tensión DE, por lo tanto podemos sustituir directamente y utilizar el unitario que es común para el vector longitud y para el vector fuerza. Por lo tanto, reemplazando estos valores, tenemos que la magnitud de la tensión DE es multiplicada por el unitario de A a E. Realizando esta operación tenemos un vector en sus componentes cartesianas de la siguiente manera: 0.3846 multiplicada por la magnitud T de E en J menos 0.923 multiplicada por la magnitud de T de E en K. Ya que tenemos este resultado, nuevamente vamos a mantenerlo y guardarlo para utilizarlo para la solución de este problema.
Continuando, ahora vamos a encontrar el vector de la tensión del punto B al punto F en sus componentes cartesianas. Por lo tanto, nuevamente, lo primero que vamos a hacer es encontrar su vector longitud. Recordando que este se obtiene restando las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. Coordenadas finales F, coordenadas iniciales B. Por lo tanto, realizamos la resta 16 menos 0 más 0 menos 0 más 0 menos 30. Realizando cada una de estas operaciones, tenemos el siguiente resultado. Igual a 16i más 0j menos 30 en k. Ya que tenemos el vector longitud en sus componentes cartesianas, vamos a obtener la magnitud de este vector, realizando una raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Tenemos una magnitud para el vector longitud BF igual a 34. Nuevamente vamos a obtener el unitario, recordando que este es igual al vector sobre la magnitud del vector, y sustituyendo cada una de sus componentes, que son 16, 0 y menos 30, a cada una de ellas las dividimos entre la magnitud, que es 34. Realizando estas operaciones, tenemos los siguientes resultados para el vector unitario: 0.47 en i más 0 en j menos 0.882 en k. Sabemos que este vector unitario es común tanto para el vector longitud como para el vector fuerza, que va del punto B al punto F. Por lo tanto, tomando del unitario del vector fuerza y de este podemos despejar nuestro vector, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, el vector estaría dado por un producto de la magnitud por el unitario de este vector. Y como el unitario es el mismo tanto para el vector longitud y el vector fuerza, podemos sustituir directamente este vector unitario, teniendo el siguiente resultado: la magnitud de la tensión BF multiplicada por el unitario de B a F. Realizando esta operación, tenemos que el vector de la tensión de B a F queda de la siguiente manera: 0.47 por la magnitud de B a F en I menos 0.882 por la magnitud de B a F en K. Este resultado es el producto de la magnitud por cada una de las componentes de nuestro vector. Y nuevamente este resultado lo vamos a mantener para posteriormente utilizarlo en la solución de nuestro problema. Y bien, hasta aquí ya hemos definido cada una de las componentes de cada uno de nuestros vectores o tensiones de nuestro sistema. Por lo tanto, podríamos aplicar directamente la primera condición de equilibrio. Sin embargo, podemos observar que si aplicamos la primera condición, podríamos tener un sistema de ecuaciones que no se puede solucionar, en donde tendríamos 3 ecuaciones con 5 incógnitas, tomando en cuenta las 3 reacciones y 2 magnitudes de estos 2 cables. Por lo tanto, es necesario apoyarse de los momentos que generan cada una de las fuerzas o tensiones aplicadas en nuestro sistema con respecto a un punto. En este caso, el punto que tiene la mayor cantidad de incógnitas. Este punto corresponde al punto C, ya que es el que contiene 3 incógnitas y los demás puntos solamente contienen 2 incógnitas. Por lo tanto, vamos a realizar la sumatoria de momentos en el punto C, en donde tendríamos que obtener el momento de la fuerza de la tensión de A a D más el momento de la fuerza de la tensión de A a E más el momento de la fuerza de la tensión de B a F más el momento de la fuerza aplicada de 320 libras. Podemos observar que tenemos 4 fuerzas y entre ellas existen fuerzas aplicadas sobre el mismo punto. Por lo tanto, la sumatoria de momentos lo podemos reducir solamente a el momento de la suma de las fuerzas en el punto A más el momento de la suma de las fuerzas en el punto B. Tomando cada uno de estos momentos por separado, el momento de las fuerzas aplicadas en el punto A sería el momento de la fuerza de la tensión de A a D más el momento de la fuerza de la tensión de A a E. Recordemos que para obtener cada uno de estos momentos aplicamos el producto vectorial o el producto cruz, R cruz la fuerza, y de esta suma podemos observar que podemos factorizar el vector R, ya que es común para ambas tensiones. Por lo tanto, este momento quedaría de la siguiente manera: R cruz la suma de las tensiones, la tensión de A a D más la tensión de A a E. Por lo tanto, si realizamos primero la suma de las fuerzas de las tensiones de los cables, podríamos obtener solamente un momento, R cruz la resultante de estas dos tensiones. Y de forma similar, para obtener el momento en el punto B, tenemos que realizar la suma del momento de B a F y del momento de la fuerza de 320 libras. Aplicando el momento para cada una de ellas, tendríamos R cruz la fuerza y R cruz la fuerza de 320. Factorizando nuevamente el vector R, tendríamos que podemos realizar la suma de las fuerzas para finalmente solamente realizar un momento, R cruz la fuerza resultante de la suma de las fuerzas aplicadas en el punto B.
Y comenzando con el momento en el punto A, recordemos que es R cruz la suma de las fuerzas de las tensiones de A a D y de A a E. Por lo tanto, vamos a obtener la resultante de estas dos tensiones. Tomando la tensión de A a D y la tensión de A a E, realizamos la suma y tomamos todas las componentes en I y las sumamos, todas las componentes en J y todas las componentes en K y las sumamos. Para las componentes en I solamente tenemos menos 0.3846 tensión de E y ya colocamos aquí. Posteriormente todas las componentes que contienen J y nuevamente solamente tenemos esta componente que es 0.3846 TDE por J y para acá tenemos la suma de estas dos componentes. Por lo tanto sumamos menos 0.923 menos 0.923, lo que nos resulta menos 1.846 por la tensión de DAE por el unitario K. Una vez que tenemos la tensión resultante, vamos a obtener ahora el vector R, que es el vector longitud que va del punto C al punto A. Por lo tanto, este vector simplemente tiene las coordenadas de A, que son 0 en X, 0 en Y y 48 en Z. Ya teniendo nuestro vector R, ahora vamos a realizar el momento R cruz el vector fuerza. Multiplicamos elemento a elemento considerando cada una de las componentes de nuestro vector. El resultado del momento aplicado en el punto A con respecto al punto C queda de la siguiente manera. 48 por menos 0.3846 es igual a menos 18.46 por la magnitud TDE y cuando multiplicamos K por I el resultado nos da J. Ahora multiplicando 48 por 0.3846 nuevamente tendríamos el mismo resultado, 18.46 multiplicado por la magnitud TDE y ahora multiplicando K por J, este nos daría menos I. Podemos observar que K por J es menos I, por lo tanto colocamos un menos y multiplicamos por el unitario I. Y finalmente multiplicando 48K por la componente en K. Como estos tienen el mismo unitario K, recordemos que si multiplicamos los mismos unitarios, esto es igual a 0. 0 multiplicado por cualquier otro valor nos daría 0, por lo tanto no lo colocamos. Ya que tenemos el resultado del momento, este resultado lo vamos a guardar para posteriormente solucionar nuestro problema. Ahora vamos a encontrar el momento de las fuerzas en el punto B con respecto a C y nuevamente recordamos que este va a ser R cruz la suma de las fuerzas, en donde vamos a obtener la fuerza resultante. Para esto vamos a tomar la tensión de BAF, que es la que se muestra aquí, y vamos a sumarla con la fuerza de 320 libras. Por lo tanto tenemos ya la tensión de BAF y la fuerza de 320 libras, tomándola como negativa sobre J. Realizando la sumatoria de cada una de sus componentes, tomamos todas las componentes en I, en este caso es 0.47 la tensión de BAF y posteriormente las componentes en J, que en este caso es menos 320J y finalmente las componentes de las fuerzas que contienen K. Solamente tenemos menos 0.882 tensión BFK. Por lo tanto, esta es la fuerza resultante de la suma de las fuerzas o vectores sobre el punto B y ahora vamos a encontrar el vector R. El vector R es el vector longitud que va del punto C al punto B, por lo tanto este tendría las coordenadas de B. Así es que el vector R tiene las componentes 0 en I, 0 en J y 30 en K. Nuevamente realizando el producto vectorial R cruz la fuerza resultante, tendríamos R que es 30K cruz la fuerza resultante, que es lo que tenemos aquí. Multiplicando elemento a elemento, el resultado nos queda de la siguiente manera. 30 por 0.47 nos da 14.1 por la tensión de BAF y multiplicando K por I nos da J, lo cual ya está agregado. Posteriormente 30 por 320 nos da 9600 y multiplicando K por J nos da menos I. K por J es menos I y como tenemos menos con este menos, esto nos da un signo más. Finalmente, al multiplicar un elemento que contiene el mismo vector unitario, en este caso la componente en K por K, este nos daría 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa nos da 0. Así es que finalmente el resultado del momento de las fuerzas en el punto B con respecto al punto C nos queda de la siguiente manera. Este resultado lo tomamos y lo guardamos para la solución del problema. Ya que tenemos todas las tensiones representadas en cada una de sus componentes y cada uno de los momentos con respecto a las fuerzas aplicadas, ahora podemos tomar las condiciones de equilibrio y realizar la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z
e igualarlas a 0 y realizar la sumatoria de momentos en X, en Y y en Z e igualarlos a 0. Por lo tanto, comenzando con la sumatoria de fuerzas en X, tomamos de todos los vectores de nuestras tensiones aquellas componentes que contienen AI y las sumamos. Por lo tanto, tenemos la primer componente que es menos 0.3846 por la tensión DE más 0.47 por la tensión BF, y aquí consideramos cada una de las reacciones en la junta de rótula, que en este caso sería más CX. Todas estas fuerzas las sumamos y las igualamos a 0. Ahora, realizando la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ubicar todas las componentes que contienen al unitario J. Por lo tanto, del primer vector no tenemos, en el segundo vector tenemos 0.3846 ya ubicado aquí, multiplicado por la tensión DE, y como ya no tenemos en J, tomamos la reacción de la junta de rótula que es CY, y también tenemos la fuerza aplicada de 320. Por lo tanto, agregamos menos 320 y lo igualamos a 0. Ahora, realizando la sumatoria de fuerzas en Z, tomamos aquellas componentes que tienen el unitario K. Por lo tanto, tendríamos del primer vector menos 0.923 TDE, del segundo vector también tenemos menos 0.923 TDE. Por lo tanto, podemos multiplicar por 2 y tendríamos menos 2 0.923 la tensión DE. Del siguiente vector tenemos la componente menos 0.882 tensión BF, y finalmente, tomando en cuenta las reacciones en el punto C, tendríamos más CZ. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora realizamos la sumatoria de momentos con respecto a X y tomando de cada uno de los momentos aquellos que acompañan al unitario Y, tenemos menos 18.46 por la tensión DE más 9600, y esto lo igualamos a 0. Realizando la sumatoria de los momentos en Y, tomamos todas aquellas componentes de los momentos que contienen J. Por lo tanto, tendríamos menos 18.46 tensión DE más 14.1 tensión BF, y esto lo igualamos a 0. Finalmente, para la sumatoria de momentos en Z, tomamos aquellos que contienen K y observamos que no existe ningún componente en los momentos que contenga a K. Por lo tanto, simplemente indicamos que la sumatoria de los momentos en Z es igual a 0. Ya teniendo cada una de estas sumatorias, aplicando cada una de las condiciones de equilibrio, nos quedamos simplemente con cada una de estas ecuaciones formada por cada una de las sumatorias. Por lo tanto, para cada una de estas ecuaciones simplemente despejamos algunos valores independientes, como lo es menos 320, del cual esta ecuación nos quedaría igualado a 320. Para esta ecuación podemos observar que tenemos 9600 y esta ecuación nos quedaría igualada a menos 9600, quedando de la siguiente manera. Tomando de nuestra sumatoria solamente nuestro sistema de ecuaciones, ahora voy a enumerar cada una de estas ecuaciones como la ecuación 1, 2, 3, 4 y 5 para cada una de ellas. Por lo tanto, a partir de aquí podemos comenzar a resolver para cada una de estas incógnitas, y lo primero que voy a hacer es tomar la ecuación número 4. Por lo tanto, me quedaría despejando la tensión DE, que va a ser igual a menos 9600. Como menos 18.46 estaba multiplicando, ahora nos quedó dividiendo. Finalmente, el resultado para la tensión de DAE nos queda igual a 520 libras. Este resultado lo tomamos como parte de la solución de nuestro problema. Una vez que conocemos la tensión de DAE, ahora voy a tomar la ecuación número 5 y en esta sustituir el valor de la tensión DE. Por lo tanto, de la ecuación número 5, ahora sustituyendo el valor de la tensión DE, que es igual a 520, realizando esta operación y despejando la incógnita que es la tensión BF, tengo que el resultado de este producto es igual a menos 9599.2, el cual es negativo y queda del otro lado de la igualdad como positivo. 14.1 está multiplicando, por lo tanto al despejarlo queda dividiendo, y realizando la división de estos dos valores tengo un resultado para la tensión de BAF igual a 680.8 libras. Este resultado ya es parte de la solución, por lo tanto lo mantenemos. Finalmente, como ya conocemos los valores de la tensión de DAE y la tensión de BAF, que son los que tenemos aquí, ahora podemos sustituir estos dos valores
valores en las primeras tres ecuaciones, que son las ecuaciones que contienen estas tensiones. Por lo tanto, tomando las primeras tres ecuaciones y sustituyendo en cada una de ellas la tensión DE y la tensión BF, podemos obtener el resultado de cada una de las reacciones del apoyo en el punto C. Realizando estas operaciones y despejando cada una de las reacciones CX, CY y CZ, obtenemos los siguientes resultados, con los cuales complementamos la solución para este problema, quedando la reacción de CX igual a menos 120 libras, la reacción de CY igual a 120 libras y la reacción de C en Z igual a 1560.4 libras. Bien, con esto solucionamos completamente nuestro problema. Ya tenemos las tensiones de los cables y las reacciones en el punto C. Y bien, esto sería todo por este video. Hasta luego.